La invención del experimento. En la década de 1660, el irlandés Robert Boyle, filósofo natural y uno de los pioneros de la neumática, conduce una serie de experimentos al amparo de la naciente Royal Society. Aquellos experimentos giraban en torno a una bomba de aire, y de sus resultados se obtendrá luego la famosa Ley de Boyle, que pone en relación al volumen con la presión aplicada sobre un gas y que posteriormente, relacionado a la variable de la temperatura, sería fundamento de la termodinámica y de la máquina de vapor. Boyle, junto a Robert Hooke, otro filósofo natural de la época, construyó su bomba de aire modificando el invento del alemán Otto von Guericke. La bomba succionaba el aire de una cámara de cristal transparente. Dentro de la cámara se podía colocar una flama encendida o un pajarito, y al succionar el aire podía observarse cómo la llama menguaba hasta apagarse o cómo el pajarito convulsionaba hasta morir ante la ausencia de oxígeno. Estos experimentos son considerados emblemáticos del adelanto inaudito de la filosofía natural en la segunda mitad del siglo XVII, periodo que según ciertos historiadores inaugura la revolución científica. Y es que en los experimentos de Boyle no solo estaba en juego la observación de las propiedades del aire y la ausencia de éste, sino en su comunidad al mismo tiempo se estaba estableciendo el instrumento y el método experimental como legítimos, la figura del hecho científico y la teoría científica, y la sede de la institución científica en Londres, la Royal Society. Boyle ejecutaba sus experimentos frente a una audiencia que él llamaba testigos, los que estaban conformados por miembros de la Royal Society, o sea, aristócratas interesados en filosofía natural. Esta audiencia luego podía atestiguar ante el resto de la sociedad londinense que el aparato de Boyle y sus procedimientos eran rigurosos y correctos. Para convertir estos testimonios en algo firme y que se pudiera movilizar de mano en mano y boca en boca, Boyle publicaba sus procedimientos escribiendo como si se dirigiese a su audiencia en un litigio. Boyle y colegas también le llamaban a la bomba de aire cámara de vacío, haciendo referencia a su posición a favor de la existencia del vacío, que en ese entonces todavía era considerado un argumento metafísico. Y el vacío no era la única cosa filosófica que estaba en juego. En esos años, Boyle, cuyo experimentalismo estaba profundamente influenciado por el empirismo de Francis Bacon, estuvo envuelto en la disputa con Thomas Hobbes, el filósofo inglés. Hobbes, hoy conocido por su filosofía política sobre sociedad y gobierno, tenía muchas objeciones a las series de experimentos que se estaban haciendo en la Royal Society. El primer problema que veía Hobbes era que no consideraba lícito el sistema de testigos de Boyle y la supuesta proyección de esta audiencia al público en general. En segundo lugar, ponía en tela de duda el instrumento en sí. Creía que la bomba no era capaz de succionar el aire de la cámara, porque supuestamente dejaba entrar aire de fuera por sellos fallidos. El tercer problema para Hobbes era que, para cada hipótesis y confirmación que se hacía acerca del instrumento, ya habían otras explicaciones disponibles en la época que diferían de la teoría de gases que estaba desarrollando Boyle. Y la última crítica ya la hemos sugerido antes. Para Hobbes, no era posible que Boyle estuviera generando vacío con su bomba, por la simple razón de que para el primero el vacío no existía y no podía existir. Era simplemente imposible según su metafísica. Este rechazo tenía un trasfondo mucho más profundo que el estatus de la bomba de aire y el experimentalismo como método legítimo. Para Hobbes, las entidades inmateriales como el vacío apoyaban ideas erróneas sobre el alma y el espíritu. Pensaba que la ideología de lo inmaterial y lo invisible era la fuente del poder político de la Iglesia, y Hobbes culpaba a la Iglesia de carcomer el poder del soberano con esas ideas. Y peor aún, Hobbes creía que la Iglesia, valiéndose de ese poder de lo inmaterial y de la fantasía, era en parte responsable de la guerra civil inglesa. Así, según Hobbes, la idea del vacío estaba concatenada con el poder de la Iglesia, el desorden social y la destrucción del poder del soberano, del leviatán, como le gustaba a él llamarle en su obra clásica. En definitiva, la bomba de aire fue una pieza central para la neumática, pero también lo fue para el surgimiento y aceptación del experimentalismo en la filosofía natural y luego en la ciencia, para la creación de un sistema de credibilidad entre científicos y de autoridad entre estos y la sociedad, y para la separación entre dos visiones de la filosofía natural, una deductivista, matemática, geométrica y relacionada con la política, como la que defendía Hobbes, y otra
inductivista, experimentalista, instrumentalista y separada de la política, como la que entendía Boyle. Lecciones históricas de la controversia Boyle-Hobbes. La disputa entre Boyle y Hobbes es bien conocida en la historia de la ciencia, aunque a menudo se la ha interpretado como un simple relato de progreso. Las ideas equivocadas de Hobbes fueron superadas con lo que éste cedió su puesto en la filosofía natural para pasar a ser una figura prominente de la filosofía política. Y por otro lado, la filosofía natural, seguida luego de la ciencia moderna, adoptaron el método correcto de experimentación propuesto por Boyle. Sin embargo, adivinamos ya, a través de nuestro relato anterior, que las cosas no fueron tan simples. Hobbes estaba actuando bajo la racionalidad de su propia escuela filosófica, no estaba simplemente equivocado en el sentido típico de la expresión. Además, como hemos visto, él pensaba que estaba en juego algo más que el futuro de la ciencia, pues su lucha también se libraba en el campo de la defensa política de la restauración de la monarquía inglesa. La otra lección importante es que no siempre ha sido el caso que se han hecho experimentos como fuente de autoridad para la producción del conocimiento científico. En algún momento, esa costumbre también tuvo que haberse establecido y tuvo que convencerse a todos de que así era mejor. El experimento no solo triunfó como método científico en el siglo XVII, sino además como un método social de la separación entre la idea y la práctica, la teoría y el experimento, el conocimiento y la tecnología. En otras palabras, estamos ante la constitución de un método científico, el experimentalismo empírico, pero también ante la constitución de una sociedad alrededor de este. Estos argumentos pertenecen a los historiadores Stephen Shapin y Simon Schaffer, quienes en su libro El Leviatán y la bomba de vacío, Hobbes, Boyle y la vida experimental, hacen una historiografía de este episodio de la filosofía natural. Por cierto, durante su investigación, Shapin pertenecía a la Escuela de Edimburgo de la Sociedad del Conocimiento Científico, de la cual ya hemos hablado antes. Shapin y Schaffer exponen exhaustivamente cómo en los debates sobre la bomba de aire se estaba fraguando simultáneamente una red social y material que legitimaría a la ciencia como fuente de orden y al experimento como fuente de conocimiento inductivo válido. Y, crucialmente, a partir de la división entre deducción e inducción, se empieza a relacionar a la política con lo primero y a la ciencia natural con lo segundo, heredándose así una separación entre política y ciencia que fue ampliamente aprobada, aunque tal separación no sea consecuente con la realidad entremezclada entre ciencia, política y Estado. Boyle triunfa sobre Hobbes no solo porque tenía razón, como se suele decir. Por ejemplo, el físico neerlandés Johannes van der Waals trabajó a principios del siglo XX en una ecuación de gases que se considera más exacta que la ley de Boyle, y ningún historiador por ello ha rechazado a Boyle en retrospectiva como un fracasado. Entonces, esta discusión no solo es sobre la razón y la exactitud científica, sino que también se trata de disciplinar a la máquina y a la sociedad, tal que produzcan y reproduzcan conocimientos científicos autoritativos y útiles. Según Shapin y Schaffer, este disciplinar lo consiguió Boyle por medio del despliegue de 3 tecnologías, una material, una social y una literaria. La tecnología material es la bomba en sí. El proceso por el cual la bomba de vacío llegó a estabilizarse y luego a difundirse por toda Europa es historia para otro momento, pero lo que importa aquí es la centralidad de un aparato capaz de succionar aire. Por otro lado, la tecnología social consistió en disponer la percibida honorabilidad de la aristocracia inglesa para la construcción de un testigo fiable. Y por último, la tecnología literaria es la que permitió a Boyle alcanzar credibilidad más allá de la Royal Society. Esas son sus publicaciones. En estos documentos Boyle emplea un lenguaje minucioso y extremadamente detallado, pero también despliega una retórica sobre la correcta moral de la sociedad, la modestia de sus testigos y su función como jurado de la validez experimental ante la sociedad. Shapin y Schaffer argumentan que, con esta triple tecnología, Boyle es capaz de producir conocimientos sobre el vacío, la presión y el volumen de los gases y de diferenciarlos de la alquimia. Más aún, Boyle y sus colegas provocan que exista la figura misma del hecho científico, como juicio legítimo y de autoridad. Así, durante la segunda mitad del siglo XVII se constituyó simultáneamente a la Royal Society, a la figura del hecho científico y de la evidencia científica, al experimento y el modo de su comunicación al público. Complicando la historia de la ciencia.
Hay decenas de historiografías como las de Chapin y Schaffer, que toman a la historia de la ciencia como algo más que un conjunto de fechas, nombres, descubrimientos e invenciones. El de Boyle y Hobbes es tan solo uno de esos casos de estudio, pero inclusive en el mismo caso hay otros estudios que tienen más que decir al respecto, donde Chapin y Schaffer se enfocan en la construcción del experimento como método válido para la ciencia que estaba por venir y descubren colateralmente que la filosofía natural era clasista en cuanto que el testigo perfecto era el noble y el burgués. Evelyn Fox Keller toma el mismo periodo para demostrar que la Royal Society codificó una expulsión sistemática de las mujeres de la ciencia incipiente, siguiendo las divisiones metafísicas sexistas que habían sido operadas por Francis Bacon. De hecho, la Royal Society no admitió mujeres científicas hasta bien entrado el siglo XX, casi 400 años de discriminación. Y como estos estudios, hay muchísimos otros que se centran en la relación ciencia-raza, ciencia política, ciencia-género, ciencia-clase, etc. Pero ¿qué tienen en común estas historias de la ciencia que toman este enfoque más social? Pues que nos dicen que la ciencia nace y crece de la mano de arreglos culturales, ideológicos y materiales, y que es una institución dinámica que no es siempre idéntica a lo largo de la historia, ni lo es de una ubicación geográfica a otra. Si algo nos enseña la historia sociomaterial de la ciencia, es que hay un problema de inexactitud histórica y limitación epistemológica cuando se reducen las complejidades de la práctica científica a una sola revolución científica sin contexto político ni económico, o cuando se la reduce a un solo método científico, sin reconocer que hay otras cosas que hace la ciencia además de verificar hipótesis. Peter Deer y Sheila Jasanoff nos recuerdan que una buena historia de la ciencia no debe ser una cronología de teorías, sino más bien es la que toma en cuenta la materialidad de los saberes producidos, a la vez que analiza a la práctica científico-tecnológica en sus dimensiones sociales, políticas y éticas. Afortunadamente, la tendencia de abrir la historia de la ciencia a la investigación sociomaterial está ganando tracción, y las mismas divisiones que la retenían están empezando a ser cuestionadas. Antes del siglo XX, el género dominante de los estudios de ciencia era la historia de las ideas científicas. Este énfasis en la narración histórica reflejaba una comprensión fundamentalmente intelectualista del campo. La ciencia estaba solo para aumentar el conocimiento del mundo en un proceso de descubrimiento de verdades naturales. Esta historia necesariamente progresista se alineaba bien con una demarcación entre la ciencia como un esfuerzo en filosofía natural y el desarrollo más desordenado y menos lineal de la ciencia práctica o aplicada. Sin embargo, esa distinción ha venido a ser vista como un fenómeno que merece su análisis propio y que no podemos tomar por sentado. Separar el saber del hacer es en sí mismo un logro ingenioso que no se captura fácilmente si se sigue solo la evolución de las ideas. La creación de las categorías gemelas, ciencia y tecnología, y otras funcionalmente similares, implicó mucho trabajo en establecer la apariencia de una diferencia fundamental entre las dos. Las discusiones sobre la ciencia como tema de investigación desde perspectivas no solo intelectualistas, sino también sociales, políticas, económicas y culturales han alcanzado cada vez más respetabilidad académica.